Tardes a todas y a todos. Lo primero es agradecer la invitación que me hizo el proyecto de litigación de la Universidad Católica. Bueno, muy contento de estar acá y de poder transmitir algunas experiencias, algunas reflexiones sobre este tema que es tan importante. Cuando hacía la introducción, Viviana, ¿cierto? Hablaba de este cambio. Ya no podemos hablar creo, de reforma procesal penal ya a cumplir 25 años porque tenemos un proceso ya bastante asentado, de bastante duración y que, bueno, nos obliga a todos a estar bastante al día respecto de una especialidad, ¿no? De una especialidad como es la materia penal. Y que es un desafío para cualquier litigante porque la litigación en este ámbito es bastante técnica, digamos, uno se enfrenta a tribunales calificados y especializados, también a fiscales y a defensores penales públicos que tienen bastante capacitación al respecto, entonces es importante acercar, digamos, a todos a este espacio. Eh, bueno, así a modo introductorio, es innegable, ¿no? La importancia que tiene la litigación dentro de un contexto de audiencias que se desarrollan en un marco de oralidad. ¿Y por qué es tan relevante? Quisiera poner una razón que quizás no es por la que siempre se parte, pero la oralidad tiene un sentido también, además de un vehículo de transporte de la información en el marco de un proceso, es una manera de articular un discurso, de articular una narrativa en pos de unas pretensiones. Y esa pretensión tiene dos caras, ¿no? Tiene una faceta que tiene que ver con los hechos, con una cuestión fáctica, y que tiene una faceta también normativa, que es respecto de la aplicación de la norma jurídica, ¿no? Del derecho. Entonces, el vehículo de manifestación de esas pretensiones es precisamente la litigación, en cuanto transmite, ¿cierto?, esta postura de la parte a través de una narrativa, a través de una teoría del caso, y también, y de manera muy importante, como un método de control de calidad de esa información a través de la forma en que se controla la prueba, ¿no? A través del interrogatorio, del contraexamen, de las refutaciones, de las alegaciones sobre las observaciones, los discursos de apertura y de clausura. Entonces, en realidad es una cuestión transversal, no solo respecto del juicio oral, sino que también de las audiencias preliminares. Y otra idea que me gustaría entregar como un concepto inicial también es que es importante que dentro del marco de la oralidad, la litigación se despliega también en un contexto de escrutinio público, ¿ya? De las razones que se vierten en un proceso penal. O sea, las personas que escuchan esto también pueden controlarlo. Lo vemos hoy día, ¿cierto? En todo tipo de audiencias bastante mediáticas, de casos conocidos, donde nosotros podemos hacer una evaluación de argumentos, ¿ya? Y podemos hacer una evaluación de decisiones, porque los jueces también están en este contexto obligados a fundar sus resoluciones de manera verbal. Entonces, todo esto produce, digamos, una, un escenario, digamos, muy, muy, muy importante, muy relevante respecto de cómo se conducen en el marco de la litigación quienes intervienen en un proceso. Un agrado compartir con usted y compartir además con Raúl en este panel. Eh, a ver, tal como decía el magistrado Raúl Díaz, efectivamente, en materia de procesal penal, ya como que pensemos que nuestros alumnos nacieron con este sistema, así que claramente que ya no hablamos de un proceso penal nuevo, pero sí un proceso penal que es sumamente técnico, ¿sí? En cuanto a las técnicas de litigación. Y yo diría que principalmente, o sea, cada parte de la litigación tiene una técnica especial que debe ser aprendida y debe ser practicada además. Y eso supone, en el fondo, llevar la práctica, y por eso los foros litigantes me parece que se traduce en esto: llevar a la práctica una buena técnica de litigación, tanto desde el alegato de apertura, lo que tiene que ver con las preguntas, etcétera, pero además con un contenido jurídico importante. Por lo tanto, son bien relevantes tanto los conocimientos penales como las destrezas en materia de litigación. Ahora, yo diría, y coincido con el magistrado en el sentido de que hoy día hay bastante publicidad en relación con las audiencias, pero eso marca una diferencia notable en lo que tiene que ver con las audiencias ante los juzgados de garantía, que son 100%, ¿cierto?, públicos, versus lo que pasa con los tribunales de juicio oral en lo penal, en que los juicios orales, como debe ser, no son televisados, no deben ser televisados ni son públicos para toda la ciudadanía. Lo que pasó, por ejemplo, en el caso
de Nabila Rifo no debiese volver a ocurrir, ¿cierto? Porque justamente la gracia de la litigación y de llegar a un juicio oral es que no todo el mundo esté mirando la forma en que se produce la prueba porque contamina el proceso mismo. Y por lo tanto, las únicas partes de los juicios que pudiesen ser televisadas tienen que ver con los alegatos, ¿cierto? O en ciertos casos si el imputado quiere declarar y que sea televisado, pero por regla general todo lo que es el desarrollo del juicio oral, salvo las personas que estén presentes en la audiencia de juicio, no tienen la misma publicidad que lo que pasaría con las audiencias en los juzgados de garantía. Y en ese sentido, entonces creo que las técnicas de litigación se ven en toda su magnitud en los tribunales de juicio oral en lo penal, cuando se desarrolla el juicio oral. Y son distintas técnicas las que se emplean, en cambio, ante los juzgados de garantía. Ahora, lo que sí voy a decir desde ya, es una apreciación que he ido teniendo cada vez con más fuerza desde el desarrollo de la reforma procesal penal, que me ha tocado, gracias a Dios, intervenir desde el comienzo, es que se ha transformado en muchas ocasiones en una cuestión bastante mecanizada y entonces cuesta ver de repente mucha controversia, va a depender mucho de los litigantes que estén actuando y ahí a veces se produce una cierta mecanización. Entonces vale la pena de repente cuando uno sabe que hay litigantes buenos que están interactuando en un juicio, ir a verlos y ver cómo se debiesen emplear las técnicas. Pero ha pasado eso que creo que pasa en la mayoría de los procedimientos, que tienden un poco a mecanizarse y a no desplegarse todas las técnicas como debiesen desplegarse. Eso.